Buenos días, compañeros. Mi nombre es Manuel Antonio Plancarte González. Tengo 20 años de edad. Resido en la ciudad de Toluca, Estado de México. Y la materia que voy a exponer en mi proyecto integrador es cálculo diferencial. Y mi matrícula es AL053872. Estoy estudiando la ingeniería industrial y de sistemas. Bueno, como ya lo expliqué, nuestros resultados 11.43 volts aproximado. El voltaje o la intensidad que pasa a través del nodo A la resistencia número 3. Esa ha sido nuestra respuesta, y de mi parte ha sido todo. Espero haya sido entendido correctamente, y muchas gracias por su atención. Como lo estaba mencionando, estamos en la materia de cálculo diferencial, exponiendo el proyecto integrador en la parte o en la carrera de la ingeniería industrial de parte de la Universidad CNCI Virtual en segundo semestre. Voy a ejemplificar cómo nos los indica el profesor lo que son las funciones, los límites y una derivada, así como un ejemplo en la vida cotidiana y lo que podemos ver en nuestro día a día correspondiente a lo que son las matemáticas. Bueno, compañeros, entonces las funciones en sí, técnicamente o en términos específicos, se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. En estos casos siempre se usa la terminología f de x o g de x dependiendo al valor incógnito que tenemos x en paréntesis. Okay, un ejemplo matemático sería el área de un círculo es función a el radio del mismo círculo. Una variable dependería de otra para ser calculada. Un ejemplo en la vida cotidiana es con un tipo de función que puede ser exponencial, lineal, que en este caso es del tipo de que puede ser lineal o cúbica, una función cúbica o trigonométrica, donde hacemos uso de seno o coseno o variables de otro tipo independiente para calcular, en este caso en una construcción, la inclinación de un puente o el tipo de material que podría ser el indicado para que la inclinación o el ángulo del puente sea correcto y no existe ningún fallo, que de igual manera todos los puentes son calculados matemáticamente para que puedan ser exactos en la hora de ser construidos. En otro ejemplo tenemos aquí un pequeño carrito, en este caso puede ser una feria o cualquier ejemplo que usted guste, donde hacemos uso de una función cuadrática. Las funciones cuadráticas, como saben, tienen variables que son cuadrado y que pueden ser de este tipo, donde siempre va a haber un tipo de v al ser un término al cuadrado. En este caso, al construir una feria o un parque de diversiones, se tiene que hacer en la parte de ingeniería el uso de funciones cuadráticas, donde tienen que ser exactos los cálculos y que podamos determinar la dirección de las curvas o las velocidades máximas o alturas máximas que pueden alcanzar los carritos sin dañar a las personas y sin que el mismo tren sea dañado. Eso son primeramente por la parte de las funciones. Ok, seguimos con la parte de límites matemáticos y ejemplifico con un seno, de manera inmediata. Y si damos un concepto real o técnico, límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación. Lo importante es tener en cuenta la palabra que es una aproximación hacia un punto concreto de una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. Ok, tenemos dos ejemplos. Tenemos un ejemplo
en la vida cotidiana, que es realmente en física incluida, como un deporte, que es el béisbol, donde en un juego normal se lanza una pelota al bateador y este la lanza correspondientemente a dos fuerzas o dos ángulos, y puede ser a 3 metros o puede ser a 8 correspondientemente a la fuerza de la persona, pero en este caso usaremos los límites para establecer que si el límite es mayor a 3, pues correspondería a que en este caso pues el jugador no va a ser pues no va a ser en este caso suspendido, o no sé cómo se diga en el béisbol, pero será sacado del juego. Si el límite f de x es menor a 0, en este caso 0, pues el jugador tendrá que ser pichado, y pues quedará fuera. Ok, entonces el límite no existe. Mientras haya esta limitación de 8 a 3, que si posiblemente el jugador rebasa los 8 metros o los 80 metros en este caso, pues la pelota saldrá incluso del estadio, entonces pues igual quedará fuera en este caso. Si no, si no supera los 3, pues quedará fuera del juego porque será pichado, y el límite en este caso no existiría. Entonces tendría que ser él suficientemente consciente de que tiene que ser de 8 a 3 el límite de donde la pelota tiene que ser lanzada. En este caso, en la construcción tenemos otro ejemplo, y nos indica que técnicamente los límites nos sirven para saber los límites de los materiales, para tener una noción de si son aptos para la construcción. Vaya, tenemos un límite matemático que simplifica que un edificio tiene que ser o más largo o más ancho o más alto correspondientemente al lugar donde estés. Entonces tiene que haber una limitación incluso física o matemática, donde la grúa no debe exceder una altura correspondientemente a los objetos, a las partes que tengas alrededor del edificio, y que no pueda ser en algún sentido perjudicado. Por otra parte, tenemos en algunas ocasiones los límites matemáticos sirven para hacer inversiones correspondientemente a variables que en un futuro pues puede traer más beneficios de dinero. Correspondientemente a si se invierte más o menos, pues hay una variable de riesgo, si es correcto o no invertir en tal persona o en tal cosa. Por último tenemos las derivadas, donde igual infieren los límites, igual tenemos intervalos de crecimiento, y el concepto de derivada es que es una función en la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Una razón de cambio que puede variar conforme al crecimiento de una función matemática y se puede modificar correspondiente o depende de una variable independiente. Un ejemplo totalmente profesional, en el área profesional, es en la contabilidad. Las derivadas ayudan a hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento en valores de intereses, en valores de depreciación de productos o de cualquier servicio. Siempre se pueden representar mediante una función, en este caso pues directamente en una derivada. En la ingeniería industrial, no lo ejemplifiqué, pero pues se usa en la mecánica, en la rama de la ingeniería industrial, para reducir costos al fabricar un producto. Ahí tendríamos que hablar de optimización de costos o inventario en almacenes para reducir la producción o el gasto en costos de producción.